Bienvenidos de nuevo a la segunda conferencia virtual CRI de inmunoterapia para pacientes con cáncer 2022 en español. Soy Ana Patricia Gámez y es un honor para mí conducir hoy este evento mientras exploramos una nueva y prometedora forma de tratar el cáncer llamada inmunoterapia. Ya escuchamos a doctores compartir información sobre los conceptos básicos de inmunoterapia, los últimos avances en la investigación y la importancia de los ensayos clínicos de este tratamiento contra el cáncer. Las comunidades hispanas no siempre tienen acceso a información en español sobre los avances y nuevos tratamientos contra el cáncer. Por eso, para comenzar la segunda mitad de nuestro programa, tenemos con nosotros al doctor Eduardo Sotomayor, hematólogo y oncólogo, director del Cancer Institute de Tampa General Hospital, reconocido internacionalmente como pionero en el campo de la inmunología y la inmunoterapia del cáncer y un reconocido experto en la investigación y el tratamiento del linfoma. El doctor Sotomayor compartirá información sobre la realidad y el avance científico de los ensayos clínicos, además de la importancia y cómo acceder a ellos. Bienvenido, doctor Sotomayor. Buenas tardes, soy el doctor Eduardo Sotomayor, el director del Instituto de Cáncer del Hospital General de Tampa. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Investigación de Cáncer, o Cancer Research Institute, y a Univision por permitirme llegar a ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre los ensayos clínicos, también conocidos como estudios clínicos, y en inglés se conoce como clinical trials. Y quiero empezar diciéndole a todos los que me escuchan que los tratamientos actuales que han revolucionado el tratamiento de cáncer con la inmunoterapia son el resultado de los ensayos clínicos que se han llevado a cabo en años pasados. Y también los tratamientos del futuro, los nuevos tratamientos que van a ayudar a muchos más pacientes con cáncer del futuro, van a ser el resultado de los estudios clínicos, ensayos clínicos que están llevando actualmente a cabo. Cuando yo empecé mi carrera hace 25 años en el tratamiento del cáncer, había opciones de tratamiento como la quimioterapia, la radiación y la cirugía. Y en ese entonces, el hablar de que el sistema inmunológico iba en algún momento ser una arma para atacar el cáncer era una utopía. Estoy muy contento de haber sido testigo de la evolución de este campo, de todos los nuevos tratamientos de inmunoterapia de cáncer que se han desarrollado en los últimos 2 décadas, pero estos tratamientos que están beneficiando a pacientes con cáncer, nuevamente fueron resultados de ensayos clínicos que se han llevado a cabo hace ya varios años. Y quiero agradecer a las instituciones que creyeron en el campo. Una de ellas es el Cancer Research Institute, pero más importante, aquellos pacientes que generosamente fueron voluntarios para participar en ensayos clínicos en el pasado que han resultado en el tremendo éxito que tenemos ahora en el tratamiento de cáncer usando ensayos clínicos que llevaron al desarrollo de terapias inmunológicas para el cáncer. Bueno, ¿qué son los ensayos clínicos? Son estudios de investigación que involucran a personas y por lo tanto, si involucran a personas tenemos que ser muy rigurosos en la manera en cómo se llevan a cabo estos estudios clínicos. Están diseñados para responder preguntas específicas sobre tratamientos nuevos y tratamientos existentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos tratamientos existentes, 2 tratamientos que son muy exitosos en el tratamiento de un determinado tipo de cáncer y la pregunta es, ¿podemos combinar estos 2 tratamientos? Y de repente esos 2 tratamientos van a llevar a mejores resultados, ¿no? Y el objetivo es mejorar los tratamientos y la calidad de vida de las personas con enfermedades. Eso es lo que son los ensayos clínicos. ¿Cuáles son la fase de los ensayos clínicos? Fase 1, y la pregunta que nos hacemos ¿es el tratamiento seguro? ¿No? ¿Cuáles son los efectos colaterales que este estudio podría ocasionar, ¿no? Los estudios de fase 1 son los estudios que se realizan en humanos por primera vez. Claro, tenemos resultados en animales de experimentación, que son estudios preclínicos, que muestran que esta droga o esta inmunoterapia podría beneficiar a pacientes con cáncer, pero el estudio de fase 1 es el que nos va a decir si esta nueva droga, esta nueva inmunoterapia es segura o no. Y para eso se requieren entre 20 a 100 pacientes para demostrar si el tratamiento es seguro. Una vez que demostremos que el tratamiento es seguro,
vamos a un estudio de fase 2. La pregunta es, ¿este nuevo tratamiento funciona? Y para ello tenemos que enrolar un número más grande de pacientes, entre 100 a 500 pacientes para el estudio de fase 2, ¿no? Una vez que obtenemos una señal, llamamos a señal diciendo si este nuevo tratamiento funciona, entonces vamos a un estudio de fase 3 en el cual comparamos este nuevo tratamiento con lo que se conoce como el estándar of care o el tratamiento convencional para este tipo de cáncer en ese momento, ¿no? O sea, y esto requiere un número mayor de pacientes, de 1.000 a 5.000 pacientes. Entonces, por ejemplo, cuando se desarrollaron los tratamientos de checkpoint o CAR T-cells, que ahora se usan muy frecuentemente, hubo estudios de fase 1. Y en esos estudios de fase 1, la pregunta es, ¿cuáles son los efectos colaterales de los checkpoints o los CAR T-cells? ¿No? Y los estudios demostraron que habían efectos colaterales que tenían que ser controlados con medicaciones adicionales, ¿no? Pero una junta de supervisora del estudio de fase 1 determinó si el estudio hay efectos colaterales, pero el beneficio que estamos viendo en estos estudios iniciales hacen que se proceda a un estudio de fase 2. Entonces, el estudio de fase 2 fue, por decir, en el caso de los checkpoints, fue para pacientes con melanoma, para pacientes con cáncer de pulmón. El estudio de CAR T-cells fue para pacientes con linfomas agresivos. Y el estudio de fase 2 demostró una buena respuesta global, una buena respuesta completa, de tal manera que en estos estudios la respuesta fue tan dramática que llevó a un approve acelerado por la FDA. Pero en algunos casos los tratamientos muestran una eficacia, pero el siguiente paso es podemos usar este tratamiento y reemplazar aquellos tratamientos convencionales que se han venido usando hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los linfomas agresivos, el tratamiento inicial por muchos años fue la combinación de quimioterapia CHOP con un anticuerpo monoclonal rituximab. Recientemente se diseñó un estudio clínico de fase 3 comparando una droga conjugada anticuerpo, polatuzumab, con R-CHOP, y se lleva un estudio de fase 3 para comparar cuál de estos dos es mejor. Y los resultados iniciales muestran que la nueva combinación es mejor que la combinación que hemos estado usando por muchos años. Entonces, estas son las tres fases de los estudios clínicos. Y esto es para demostrar el éxito que hemos tenido usando tratamiento inmunológico para pacientes con cáncer, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí, una lista bastante grande de cánceres, tanto tumores sólidos, ¿no?, que son muy frecuentes, como cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de riñón y otros cánceres, también en el caso de enfermedades hematológicas malignas, en linfoma de Hodgkin. Pero también quiero demostrarles o enfatizar que existen una de las virtudes de estos tratamientos inmunológicos es que se pueden aplicar en una gran variedad de cáncer, como ustedes pueden ver en este slide. Pero también ahora estamos en una nueva fase de tratamiento de cáncer en el cual vemos la convergencia de terapias inmunológicas con los estudios moleculares del DNA del tumor, ¿no? ¿Qué está anormal en el tumor? ¿No? Y hay ciertos tipos de tumores que no pueden reparar ciertas alteraciones que ocurren en las células cancerosas. Es el caso, como he visto, mecanismos de mismatch repair, que algunas células cancerosas las tienen deficientes y por lo tanto van a expresar un número grande de antígenos que son como red flags que hacen que el sistema inmunológico lo reconozca mejor, ¿no? Entonces, pacientes con cualquier tipo de cáncer que tienen esta anormalidad genética van a ser más susceptibles a tratamiento con quimioterapia de cáncer. Entonces, es importante como en estos últimos años estamos viendo la convergencia de conocimientos genéticos del tumor con tratamientos de nuevas inmunoterapias para este tipo específico de cáncer. Bien, ahora vamos a hablar sobre los mitos y la realidad de los ensayos clínicos, ¿no? Uno de los mitos es, si me enrolo en el estudio clínico solamente me va a dar un placebo, que es una pastilla falsa, en lugar de tratamiento, ¿no?
Si bien es cierto, se usaba mucho en años anteriores, actualmente los placebos se usan muy rara vez y nunca se administran en ausencia de algún tipo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tratamiento, por decir, una pastilla para el tratamiento de leucemia linfocítica crónica y queremos ver si una segunda pastilla, la combinación es mejor que una pastilla sola. Entonces, si se hace un estudio de fase 3, lo que vamos a hacer es, el paciente recibe el tratamiento estándar, al cual se le va a adicionar una segunda droga, es un grupo de pacientes, o el otro grupo es el tratamiento estándar plus el placebo. De tal manera que los pacientes que son ensayos clínicos siempre están recibiendo un tratamiento que se ha demostrado que es eficaz para ese tipo específico de tumor. Y lo bueno es que actualmente muchas de las inmunoterapias, los checkpoints, muchos de los CAR T-cells, fueron aprobados por la FDA basados en estudios de fase 2 debido a su eficacia y no hubo necesidad todavía de llevar esto a un estudio de fase 3. En otras palabras, hay ciertos estudios clínicos, sobre todo en inmunoterapia, que estudios de fase 2 han sido suficientes para que sean aprobados por la FDA, de tal manera que el uso de placebos cada vez es más y más raro. Entonces, el segundo mito es: los ensayos clínicos son solo para personas que ya agotaron todas sus opciones de tratamiento, el último recurso. La realidad es que los ensayos clínicos están diseñados para personas con cualquier etapa y tipo de cáncer. Les voy a dar un ejemplo. Si bien es cierto que cuando vamos a hacer estudios de fase 1, usualmente vamos a empezar en pacientes con enfermedad avanzada, que han recaído, porque queremos ver cuál es la seguridad de este nuevo tratamiento. Existen ahora estudios en el cual cada vez estamos moviendo estos nuevos tratamientos como terapia inicial. Por decirles, mi especialidad es el estudio de pacientes con linfomas. La gran mayoría de pacientes con linfoma van a responder a tratamiento convencional, pero hay ciertos tipos de linfoma que, debido a sus características genéticas, moleculares, sabemos que son bastante agresivos y no van a responder a terapias convencionales. Entonces, siempre estamos en búsqueda de nuevos tratamientos para estos pacientes que llamamos pacientes con alto riesgo, y existen estudios clínicos en el cual enrolamos pacientes que nunca han recibido un tratamiento anterior, porque sabemos que los tratamientos actuales no son suficientes para ese grupo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, darles un ejemplo, hay un tipo de linfomas que expresan anormalidades de un gen que se llama P53. Esos pacientes no responden a inmunoterapia, de tal manera que siempre estamos buscando por nuevas drogas, nuevos tratamientos para estos pacientes. Un ejemplo es el uso de una droga, un agente oral, ibrutinib, que se usa como terapia inicial aprobado, pero hubieron estudios clínicos previos, como siempre les digo, y que ibrutinib demostró su eficacia en aquellos pacientes con cierto tipo de leucemia que tiene esas anormalidades de P53, ¿no? Entonces, el mito es que solamente es el último recurso, no. Ahora los estudios clínicos están diseñados para pacientes con enfermedad avanzada, enfermedad de alto riesgo, enfermedad que ha recaído, pero también estamos moviendo cada vez usando ensayos clínicos como estudio inicial. El siguiente mito: necesito trasladarme a un hospital grande o un centro oncológico para participar en un ensayo clínico. Eso era cierto hace 10 años antes. La realidad es que los ensayos clínicos se realizan en hospitales locales, centros oncológicos y consultorios de doctores en todo el país, en zonas urbanas y rurales, ¿no? Por decir, yo vivo en el estado de la Florida. En el estado de la Florida existen centros académicos bastante grandes, pero también existen grupos grandes que están en la comunidad que conducen ensayos clínicos de fase 2, de fase 3 para pacientes con cáncer, ¿no? Si bien es cierto que hemos mejorado el acceso de poblaciones rurales a ensayos clínicos, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero por lo menos estamos en este momento tratando de incrementar el acceso de poblaciones rurales a estudios clínicos. Esto es debido a que muchos de los tratamientos que estamos desarrollando son tratamientos orales, son píldoras o son pastillas que los pacientes pueden tomar
con muy buenos resultados. Siguiente mito es: mi seguro médico no cubre los gastos de un ensayo clínico. ¿Cuál es la realidad? Que las visitas al médico, las estadías en el hospital y algunos procedimientos de prueba pueden ser cubiertos por su seguro médico, y otros, los costos que están relacionados, por ejemplo, la nueva droga, los nuevos anticuerpos monoclonales, los nuevos CAR-T-cells, la producción, esos costos generalmente son asumidos por la industria o el laboratorio farmacéutico que está sponsor o patrocinando este ensayo clínico, ¿no? De tal manera que si ustedes conversan con su médico acerca de un ensayo clínico potencial para ustedes o un miembro de su familia, es una discusión importante, no preguntarles, y es su derecho a preguntar qué es lo que, cuál va a ser lo que llamamos la financial toxicity, cuál va a ser el cargo asociado con su participación en el ensayo clínico, ¿no? Pero nosotros, los que realizamos estudios clínicos, siempre estamos buscando de minimizar el gasto o gastos extras para los pacientes que voluntariamente están accediendo a participar en ensayos clínicos. O sea, por lo general, los gastos asociados con los ensayos clínicos no, en la gran mayoría de casos, no van a impactar negativamente el estado financiero de nuestros pacientes. El otro mito: firmar un acuerdo de consentimiento me obliga a quedarme en ensayo clínico. ¿Cuál es la realidad? Usted está en el timón de mando. Usted es libre de cambiar de opinión acerca de participar en ensayo clínico por cualquier razón, ya sea antes o durante el mismo, cuando se está llevando a cabo el ensayo clínico, ¿no? O sea, si por ejemplo yo hablo con un paciente y la primera le explico acerca de un nuevo ensayo clínico para pacientes con linfoma, entonces el paciente está muy entusiasmado, va a la casa, lee mejor el consentimiento, los efectos colaterales potenciales, lo discute con su familia, ¿no? A veces muchos pacientes dicen: no, pero yo hablé con el doctor Sotomayor, no lo quiero sentir. No. Ustedes están en control. Si usted cambia de opinión y me dice: mire, doctor Sotomayor, le agradezco que me haya ofrecido estudio clínico, pero luego de haber conversado con mi familia he decidido no participar, no hay ningún problema, ¿no? Entonces vamos a seguir con su tratamiento convencional o otros tratamientos, ¿no? O si usted decide participar en un estudio clínico, pero desarrolla efectos colaterales o hay muchas visitas al médico y usted dice: mire, doctor, ya saben que prefiero salirme del estudio clínico, entonces es su derecho. Es su derecho, no tiene que pedir permiso a nadie, solo tiene que comunicarnos y explicarnos por qué desea salir del estudio clínico. Siguiente mito: me van a hacer sentir como un conejillo de indias en un experimento. Completamente falso. La verdad es que la gran mayoría de los participantes de ensayos clínicos reportan ser tratados con dignidad y respeto y describen haber tenido experiencias positivas con los ensayos, ¿no? No solamente eso, si bien es cierto que no podemos prometer a todos los pacientes que el ensayo clínico va a funcionar para el 100% de los pacientes, van a haber muchos pacientes que se van a beneficiar de haber participado en este ensayo clínico, ¿no? Y a propósito de hablar del 100% de resultados, no sé si hace un par de meses, en junio o julio, ustedes escucharon en todos los medios de televisión acerca de un ensayo clínico llevado a cabo en el Hospital Memorial de New York, en el cual pacientes seleccionados, como le mencionaba hace un momento, pacientes que tenían defectos genéticos en los tumores, seleccionaron pacientes con cáncer del recto localmente avanzado. Entonces, buena selección de pacientes, usaron inmunoterapia y la respuesta fue de 100%. 16 de 16 pacientes respondieron a esto, algo completamente muy bueno, pero yo creo que en el futuro vamos, debido a esta selección más rigurosa de pacientes, lo que llamamos el match de las características moleculares del tumor con inmunoterapia, con nuevos tratamientos de inmunoterapia, yo creo que vamos a ir viendo más y más de estas respuestas impresionantes en el tratamiento, en ensayos clínicos para el tratamiento del cáncer. Siguiente, los ensayos clínicos no son seguros. La realidad es que los ensayos clínicos y cada vez son mucho más y más rigurosos en la selección de pacientes, en el monitoreo
de los resultados. Por ejemplo, si se ve un efecto colateral inesperado que está ocurriendo frecuentemente y pone la vida del paciente al riesgo, inmediatamente ese comité de vigilancia va a decir, en un momento vamos a parar el estudio clínico, queremos ver por qué está ocurriendo esto. Y existen varios niveles de observación rigurosa, ¿no? Según la Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad, que esto garantiza los derechos y la seguridad de los pacientes que han decidido voluntariamente enrolar en estos ensayos clínicos. Bien, el consentimiento informado, esto es algo muy importante que yo discuto con mis pacientes y ustedes como pacientes deben hacer todas las preguntas que quieran hacer al grupo de médicos tratantes, porque es extremadamente importante, ¿no? Para ustedes. Yo recomiendo a los pacientes lean el consentimiento, escriban las preguntas y cuando regresen vamos a ir a responder todas las preguntas que ustedes tienen sobre este tipo de ensayos clínicos. Como aquí dice que es su plan de tratamiento, no es mi plan de tratamiento, es lo que ustedes decidan y por lo tanto deben de leer minuciosamente este consentimiento informado. Bien, como les mencionaba, hagan todas las preguntas que ustedes crean que sean necesarias. Nosotros estamos allí para responder todas vuestras preguntas. Por decir, ¿cuál es el objetivo del estudio? ¿Me voy a beneficiar o no con este estudio, ¿no? En fase 1, como es seguridad, lo más probable decimos, bueno, queremos ver si este estudio es seguro. Sin embargo, hemos visto que algunos pacientes de ensayo 1 se benefician de este nuevo tipo de tratamiento, ¿no? Pero es en los estudios de fase 2 donde vemos si el tratamiento funciona o no. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la duración del estudio? ¿Qué riesgos, ¿no? Pueden ocurrir si yo participo en este estudio, ¿no? Como estamos hablando de inmunoterapias, uno de los riesgos que se predecía era de que como estamos activando el sistema inmunológico, no sabemos si el sistema inmunológico también ataca el tumor, pero puede también atacar a órganos del paciente, lo que se llama ocasionar fenómenos autoinmunes, ¿no? Entonces, cuando discutíamos con los pacientes, bueno, vamos a usar esta checkpoint, vamos a usar Carticel, esos son los efectos colaterales probables, y los estudios demostraron que en realidad en algunos pacientes pueden ocurrir este tipo de efectos colaterales. E inmediatamente cuando vemos efectos colaterales diseñamos terapias con esteroides o con otros tipos de tratamientos para contrarrestar estos efectos colaterales inducidos por esta droga o este nuevo tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los posibles beneficios? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son sus derechos, ¿no? Y siempre pregunten, si yo no me enrolo en este estudio, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento? Entonces uno puede decir, bueno, si no te enrolas en este estudio, vas a recibir terapia convencional, terapia que hemos usado por muchos años, pero queremos mejorar esa terapia, por eso estamos ofreciendo este nuevo tratamiento, ¿no? Pero, realmente, es una pregunta bastante importante. ¿Quién me va a ver? ¿Con qué frecuencia me va a ver? Y yo creo que es importante mencionar que los pacientes que están en ensayos clínicos son los pacientes más vistos y reciben más cuidado comparado con pacientes que ya reciben tratamientos establecidos. La realidad es que tenemos que estar al tanto de los efectos colaterales que podrían estar asociados con esos nuevos tratamientos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Si yo desarrollo efectos colaterales, ¿cómo me puedo contactar con ustedes 24 horas, 7 días a la semana? Y también cómo retirarse del estudio, ¿no? Retirarse del estudio es vuestra decisión, es su decisión, ¿no? Y es algo como mencioné al comienzo, ustedes están manejando es su salud y por lo tanto nosotros estamos aquí para ayudarlos a enfrentar su o vuestra enfermedad. ¿Cómo puede encontrar un ensayo clínico? Lo más importante es preguntar a su médico. Bueno, mi enfermedad tenía un linfoma, he recaído, he escuchado que hay nuevos tratamientos inmunológicos, ¿cómo podría yo participar en estos estudios clínicos, ¿no? Y su médico oncólogo, su médico hematólogo va a referirlos o en estos momentos pueden decir, tenemos ensayos clínicos también aquí,
nuestra práctica comunitaria o vamos a referir a un centro oncológico altamente especializado, ¿no? Y si no reciben respuesta de su médico oncólogo acerca de ensayos clínicos, ustedes siempre pueden pedir por una segunda opinión, pueden pedir, ¿no? O a veces, muchas veces, su médico oncólogo les puede decir, bueno, no tengo mucha información de ensayos clínicos, pero te voy a enviar a ver al doctor tal o cual, porque él tiene bastante experiencia en ensayos clínicos, ¿no? O contacte una organización de apoyo para pacientes, busque asistencia de un navegador de ensayos clínicos y el Cancer Research Institute, CRI o CRI, pueden ver ahí el número 1-855-216-0127, llaman a ese número y van a informar acerca de los ensayos clínicos disponibles, y lo más importante, ensayos clínicos se están llevando cerca a donde ustedes viven. O también en esta era busque información en línea, puede ir al cancerresearch.organization /patients a clinical trials. Una fuente de datos bastante importante es el Instituto Nacional del Cáncer. Pueden ir a clinicaltrials.gov o al NIH, salud, en español, salud.nih.gov/investigación clínica, ¿no? Existen muchas fuentes de información, ¿no? Para ustedes. Bien, y quiero finalizar nuevamente que en este momento se están realizando ensayos clínicos que en 1, 2 o 3 años van a ser los nuevos tratamientos para pacientes con cáncer. He estado en este campo por casi 25 años y he visto el progreso impresionante en el tratamiento del cáncer, ¿no? Cánceres que antes se consideraban fatales, ahora somos capaces de controlarlos y en algunos casos curarlos. Y este progreso ha sido el producto de la generosidad de pacientes como ustedes que fueron voluntarios sin tener ninguna presión, dijeron, bueno, voy a tratar este ensayo clínico para beneficiarme, si existe esa posibilidad, pero si yo no me beneficio es para beneficiar a las futuras generaciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sotomayor. Es de gran beneficio tener un experto como usted dándonos esta información acerca de la importancia de participar en los ensayos clínicos y entender el proceso y los beneficios. Ahora tenemos algunas preguntas de la audiencia. ¿En qué punto del proceso de tratamiento de un paciente los ensayos clínicos se convierten en una opción a considerar? Muchas gracias por tu pregunta. Hay varias fases. Por ejemplo, vamos a empezar en aquellos tipos de cánceres que son bastante agresivos, que no existe un tratamiento convencional y los outcomes de estos pacientes con tratamientos convencionales no son muy buenos. Yo creo que esos pacientes pueden ser candidatos para ensayos clínicos. Ese es un grupo. Pero la gran mayoría de pacientes que van a ser candidatos para ensayos clínicos son aquellos pacientes que han fallado tratamientos convencionales, ¿no? Por ejemplo, yo trato pacientes con linfoma. Pacientes vienen con linfoma de células grandes. El tratamiento convencional por muchos años es la combinación de R-CHOP. El 75% de los pacientes van a responder a este tratamiento, pero va a existir un 25% de pacientes que van a recaer o con enfermedad. Entonces, en ese grupo de pacientes existen tratamientos convencionales. Y por muchos años el tratamiento convencional, por darte un ejemplo, fue el trasplante autólogo de médula ósea. Pero recientemente, en diciembre del año pasado, existe una inmunoterapia que se llama las CAR T-cells, células T modificadas, que demostró en un estudio de fase 3 avanzado que es mejor que el tratamiento convencional. Entonces, es un ejemplo. Existen otros ejemplos en pacientes que cuando recaen no existen buenas alternativas de tratamiento. Entonces, esos pacientes son candidatos para estudios clínicos. Ahora, los estudios de fase 1 son estudios que son realizados por primera vez en seres humanos. Y lo que estamos buscando allí es este tratamiento seguro.
Y usualmente empezamos ese tratamiento en pacientes que han recaído, que han relapsado más de una vez, o pacientes que no han respondido a varias líneas de terapia, pero que todavía tienen un buen estado general porque pueden ser enrolados en esos estudios clínicos. Entonces, como mencionamos en la presentación, por muchos años el mito era, los ensayos clínicos es solamente cuando haya fallado 5 o 10 terapias, entonces recién voy a pensar en ensayos clínicos. Eso ha cambiado completamente. Existen ensayos clínicos para pacientes con enfermedad avanzada, que han recaído 2, 3, 4 veces, estudios clínicos para pacientes que han recaído una vez, pacientes que no han recaído, pero que sabemos que van a recaer y de tal manera queremos mantenerlos en estado de remisión o se llaman terapia de mantenimiento. Y recientemente hay grupos de pacientes que basados en los estudios moleculares, cuáles son las alteraciones en las células cancerosas, se pueden beneficiar con estudios de ensayos clínicos en etapa inicial de la enfermedad. ¿Ha encontrado alguna barrera para comprender y participar en ensayos clínicos entre pacientes de habla hispana? Yo creo que en el pasado eso era cierto, pero ahora se ha convertido en un mito, debido a que cuando empezamos un ensayo clínico, pedimos que el consentimiento no solamente sea en inglés, pero sino también sea en español. Entonces, el paciente en español va a leer el consentimiento en español. Y luego, cuando el paciente tiene preguntas, buscamos si hay médicos que no existen médicos que hablen español, se busca un traductor, ¿no? Y en estos días el traductor puede estar físicamente presente en la oficina o a través de virtual. El traductor lo cual permite al médico o al provider que no habla español el poder comunicarse de una manera eficiente con el paciente de habla hispana, ¿no? Pero, o sea, por lo general existen ahora mecanismos para que los pacientes que inglés no es su idioma primario puedan sentirse informados, puedan sentirse confortables al momento de tomar una decisión. O sea, estamos cambiando el sistema para beneficiar a aquellos pacientes que inglés no es su primer idioma, ¿no? Y no solamente en la población hispana, en poblaciones que hablan otros tipos de idiomas, ¿no? Estamos diversificando y mejorando estas vías de comunicación, ¿no? De tal manera que a los pacientes de habla hispana les diría que pregunten sobre ensayos clínicos y las organizaciones, las instituciones van a hacer todo lo posible para facilitar una comunicación perfecta, ¿no? Porque si esa comunicación no existe, no le podemos pedir al paciente de habla hispana que firme un documento que no ha entendido 100%. ¿Por qué son tan importantes los ensayos clínicos para avanzar en nuevos tratamientos contra el cáncer? Cruciales, son tremendamente importantes, ¿no? Por decir, darle un ejemplo, yo estuve involucrado en los inicios del campo de la inmunoterapia del cáncer, ¿no? Cómo usar tratamientos inmunológicos para el cáncer, ¿no? Y la data que se generó en animales de experimentación, el concepto científico de quitar los frenos del sistema inmunológico para que ataque al cáncer, fueron conceptos muy elegantes, se demostró en muchos ensayos preclínicos en animales de experimentación. Pero si esos estudios no se llevan a cabo en humanos, no hubieran cambiado la manera como estamos tratando cáncer en el año 2022. La inmunoterapia y el tratamiento DIANA, tratamiento basado en las alteraciones moleculares del cáncer, esos tratamientos han cambiado la historia del cáncer. Están haciendo que los pacientes vivan mucho más, estamos curando más pacientes, y esto es el resultado de los ensayos clínicos que, como dije en mi presentación, se han llevado a cabo en los últimos 10 o 20 años. Sin ensayos clínicos no hay progreso en el campo. No hubiera habido este progreso tan impresionante en el campo del tratamiento del cáncer. ¿Cuáles son las preguntas que los pacientes con cáncer deben hacerle a sus médicos sobre la inmunoterapia y los ensayos clínicos? En primer lugar, en cada momento del tratamiento o cuando se va a hacer una decisión de tratamiento, preguntar
por decir, si el médico le dice al paciente las posibilidades de controlar la enfermedad son 90%, no hay problema, es tratamiento convencional, no hay ningún problema, ok, vamos. Pero sí existen ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de páncreas, cáncer de cerebro, ¿no? En el cual el paciente le pregunta, doctor, ¿cuáles son mis chances de estar vivo en 2 años, en 5 años, ¿no? Y si el paciente dice, bueno, es un número no muy alentador, es en el momento que uno dice, bueno, existen estudios clínicos prometedores que pueden aumentar mis chances. Y yo creo que esta pregunta es válida cuando se está discutiendo tratamiento inicial, cuando se está discutiendo tratamiento con la enfermedad recaída, con la enfermedad que ya no responde a 1, 2, 3 líneas de tratamiento. Esa es la pregunta que el paciente, yo le pediría que el paciente discuta con su médico tratante. ¿No? Nuevamente, el mito de, no, tengo cáncer de páncreas, entonces voy a recibir el tratamiento estándar, y luego, si recaigo, voy a recibir otro tratamiento, irradiación. Yo creo que el paciente debe preguntar cuáles son las alternativas, si están desarrollando nuevas terapias. O sea, el mito de esperar que está la enfermedad recaída para recién preguntar sobre los ensayos clínicos es un mito. La realidad es el paciente debe de preguntar por ensayos clínicos que son prometedores y que pueden incrementar sus chances de sobrevida con una buena calidad de vida, porque eso también es tremendamente importante. ¿Qué le dice a un paciente que se muestra escéptico acerca de participar en un ensayo clínico? Es una pregunta bastante importante y lo voy a responder de 2 maneras. Yo creo que la inmunoterapia de cáncer ha demostrado que la cura está dentro de nosotros. Y voy a explicar por qué. Y lo segundo es, y esto es para los pacientes la parte más alentadora, es que lo que estamos viendo de la inmunoterapia de cáncer es el tip o la punta del iceberg. Checkpoints, CAR T-cells, NK CARs, son bastante alentadoras, pero estamos empezando a entender los mecanismos, por qué estos tratamientos funcionan en 40% de los pacientes, por qué CAR T-cells al parecer van a curar 30-40% de los pacientes con linfoma recaído refractario. Pero ¿qué pasa con el resto del 60%? Entonces estamos empezando a entender cuáles son los mecanismos de resistencia. Entonces, y volviendo al concepto inicial, la cura está dentro de nosotros. O sea, ya sabemos que el sistema inmunológico es capaz no solamente de reconocer, de destruir células con cáncer, pero también de inducir o de resultar en curas en cierto tipo de pacientes que han fallado terapia convencional con quimioterapia, radiación o cirugía. Y esto es la punta del iceberg. De tal manera que yo creo que la inmunoterapia es ahora un pilar muy importante en el tratamiento de pacientes con cáncer y depende de nosotros y de las futuras generaciones de investigadores de empezar a usar estas inmunoterapias en estados más tempranos de la enfermedad y también aprender a reconocer por qué no funciona en todos los pacientes. Yo creo que es la nueva área de investigación y vamos a ver muchos más éxitos en el tratamiento del cáncer. Yo creo que el objetivo inicial en el manejo del cáncer es cómo hacer que el cáncer sea una enfermedad crónica. Yo creo que nuestra generación, la generación en la que participé en ensayos clínicos en inmunoterapia, fue capaz de demostrar que la cura está dentro de nosotros. Es para las nuevas generaciones y para los pacientes generosos que se van a ofrecer en ensayos clínicos de incrementar la eficacia de la inmunoterapia del cáncer. Muchas gracias, doctor Sotomayor, por sus respuestas. Ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros. Gracias por su dedicación y trabajo para salvar vidas. Desafortunadamente no tenemos tiempo para que el doctor responda más preguntas. Y si usted en casa tiene más preguntas, por favor envíelas por correo electrónico a pacientes@cancerresearch.org. El Cancer Research Institute y el doctor Sotomayor las responderán en las siguientes semanas. Y si está interesado en saber más de los ensayos clínicos, pueden agendar una consulta virtual gratuita con el navegador de ensayos clínicos del Cancer Research Institute en la dirección que ponemos en pantalla.